Desde la 3 hasta la 2 es la distancia que está de azul. No tenemos el dato, pero podemos hallarlo aplicando Pitágoras, porque tenemos que esta distancia es la hipotenusa de este triángulo, por ejemplo, de este triángulo rectángulo. Entonces, cuando la distancia sea la hipotenusa de un triángulo rectángulo, puedes hallarlo aplicando Pitágoras, colocar los otros dos lados, los otros dos catetos, al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, con una raíz. En decimales, con dos decimales, ¿cuánto nos daría? 6,40. Ya, 6,4 vamos a redondear. Y lo mismo haríamos para la distancia 3, 4, que sería esta que está azul. El detalle es que acá, para la distancia 3, 4, no tengo un triángulo rectángulo. Este triángulo, donde está la distancia 3, 4, no es un triángulo rectángulo, fíjense. Este era un triángulo rectángulo, pero este triángulo donde se encuentra la distancia que queremos ahora, la distancia 3, 4, no es un triángulo rectángulo. ¿Qué haremos en este caso? Forzar un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Dibujo acá una línea horizontal. De esta manera tendré un triángulo rectángulo y ahí sí, esta distancia es la hipotenusa y podría aplicar Pitágoras. ¿Cuánto mide esta distancia? 5. ¿Y cuánto mide este? 6. No, 6 por 8. 2. Si aquí esto es 4, significa que esto es 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto sobra? 2. Correcto. Entonces, coloco acá. Era 4 y 2, 5 y 12. ¿Cuánto nos daría? 5,4. Listo. Ya hemos hallado todas las distancias. Ahora, para encontrar todos los ángulos, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, que es lo que dibujé aquí arriba. Voy a abreviarlo, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un eje cartesiano XY, donde van a ir únicamente las fuerzas que queremos sumar. Aquí las fuerzas están dibujadas junto a la carga, pero nosotros vamos a transportar a las fuerzas a este eje cartesiano, de tal manera que la cola de las flechas queden en el origen. Entonces traslado esta de acá. Fuerza 3, 1. Este de acá. Y esta lo traslado. Y cuando tengas un vector que es una flecha que está inclinada, hay que marcar su ángulo con el eje X. A este le llamaré alfa y a este le vamos a llamar beta. Recuerden que los ángulos se acostumbran a nombrarse con letras griegas. Alfa, beta, gamma. Listo. Y hay que encontrar el valor de esos ángulos. ¿Cuánto vale alfa? ¿30 grados? ¿40 grados? Hay que averiguarlo. ¿Cómo lo averiguamos? Con la ayuda de la gráfica original. Si comparo esto con esto, podríamos decir que el origen estaría por acá, el origen del sistema cartesiano. Aquí estaría el eje X y aquí estaría el eje Y. Ahí estaríamos, si comparamos. Y el ángulo con el eje X de este vector es alfa y el ángulo con el eje X es beta. Haciendo una comparación. Espero que se den cuenta. Ahora, ¿podría decir que alfa se repite acá? ¿Se dan cuenta, no? Este ángulo es el mismo que este. Si alguno no se da cuenta, me avisa, yo voy a explicarle por qué es lo mismo este de acá que este de acá. Y beta está acá. ¿Por qué me puse a analizar que este ángulo se repite acá? Porque necesito la ayuda de un triángulo rectángulo para averiguar cuánto es alfa. Entonces, como se repite acá, este ángulo forma parte de este triángulo rectángulo. Y podré aplicar tangente. Tangente de alfa. Tangente tiene la fórmula cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para quienes no lo recuerdan, en un triángulo rectángulo, el lado más grande es la hipotenusa y los otros dos lados que forman una L se llaman catetos. De los dos catetos, el que está al frente del ángulo es el cateto opuesto y el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto ahorita, ¿cuánto mide? 4. En vez de cateto opuesto, reemplazo el valor. 4. Y el cateto adyacente sería este que mide 5. Entonces reemplazo ahí 5. Entonces aquí
aquí yo puedo simplificar las unidades y despejaré alfa, quedándome tangente a la menos 1. Recordemos que la tangente, cuando lo pasamos al otro lado, pasa como tangente a la menos 1. Y me quedará tangente a la menos 1 de todo lo que había en el otro lado, que son 4 quintos. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? Veamos. Calculadoras. 38,66. Ya. 38,66. Ahora vamos a aplicar lo mismo pero para el ángulo beta. El ángulo beta forma parte de este triángulo y nuevamente aplico tangente y sabemos que tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto va arriba, el cateto adyacente va abajo. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? El que está al frente de beta, ¿cuánto era esto? 2. Y el adyacente sería 5. Aquí esto se va y me queda beta igual a, bueno, tangente a la menos 1 de 2 quintos. $21,8. 21,8. Ahí está. Bien, entonces aquí tenemos los valores de alfa y beta, que eran los ángulos que nos faltaba encontrar. Reitero, paso 1, dibujar los vectores, dibujar las flechas, las fuerzas en la carga de análisis. Ya está eso. Paso 2, hallar todas las distancias y todos los ángulos. ¿Hasta aquí estamos bien? Le doy su tiempo para que transcriban. Adelante.